Ustedes saben que se fundó el Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico de la provincia de Buenos Aires. Florencia Saintut es la presidenta. Les prometí que la íbamos a entrevistar y ya la tenemos en línea porque este Consejo Provincial junto con el Ente Nacional de Comunicaciones hicieron un relevamiento para ver cuál es la realidad de quienes estudian en el ámbito universitario de la provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, Florencia. Cintia Ottaviano te saluda. Hola, buenos días, Cintia. Qué gusto escucharte. Igualmente, y te digo, Florencia, que tiene una alta relevancia este trabajo, porque si bien veníamos reconociendo esas brechas, cuando leí que más del 40% de quienes estudian en la universidad en la provincia de Buenos Aires carecen de conectividad o de equipamiento, la verdad es que uno lo primero que piensa es cómo revertir esta situación porque es bastante preocupante. Bueno, justamente nosotros cuando empezó la pandemia acá en Argentina, trabajamos, bueno, las universidades salieron inmediatamente, fue una de las primeras instituciones que se comprometió, las universidades, la Universidad Pública Argentina, se comprometió en continuar con las clases, continuar de maneras virtuales con sus actividades académicas. Estaban, digamos, siempre los docentes universitarios, si bien necesitaban alguna formación específica en algunas áreas, pero había una disposición a por lo menos por un tiempo, ¿no? Continuar así. Y lo que nosotros no sabíamos era la dimensión de la desconexión de tantos estudiantes, ¿no? Entonces por eso nos pusimos a hacer con el Consejo y con ENACOM esta encuesta que da números altísimos, previsibles, pero tal vez previsibles en una situación de gran desigualdad, previsibles cuando las brechas sociales, económicas, son de la dimensión que son en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, pero tal vez, digamos, bueno, la ausencia de estos números, que el 40% de los estudiantes no estén en condiciones de seguir sus recorridos virtuales en la universidad, que no tengan las mismas conexiones que otros que sí las tienen y por eso pueden seguir en este momento cursando, es un número altísimo que plantea un objetivo a trabajar enorme, porque obviamente nosotros estamos hablando de los estudiantes universitarios, los que ya llegaron a la universidad, ¿no? Si los que ya llegaron a la universidad tienen dificultades por falta de dispositivos, por falta de conexión, por mala conexión, incluso cuando se han tomado algunas medidas como con las plataformas de Educar, es que bueno, la deserción va a ser alta, además lo vamos a ver, porque no ha habido otra manera de continuar en este tiempo. Veremos, las universidades están todas pensando estrategias para que estos estudiantes no pierdan más de lo que se ha perdido, que se pueda recuperar. Bueno, cada universidad tiene sus propias estrategias y el sistema universitario lo está planteando como una estrategia básica, pero bueno, son números altos y números preocupantes. Y sobre todo cuando vemos que un 25% de quienes respondieron este relevamiento, por ejemplo, dice que sí, que tuvo que dejar materias por tener dificultades con, por ejemplo, la conectividad. Pero bueno, y además, incluso por dificultades, porque están siguiendo las materias a través de un celular o porque directamente no se pueden conectar. Esto, digo, plantea desafíos para la política pública hacia los próximos años importantísimos, porque esto habla siempre de muchas otras desigualdades, pero bueno, la brecha tecnológica, la brecha digital, habla, digamos, claramente de todo tipo de desigualdad y bueno, y estamos en una Argentina que se plantea un horizonte de derechos hacia adelante, en la cual el derecho a la conectividad es entendido como un derecho a la comunicación, como un derecho humano básico. Entonces vamos a tener que trabajar no solamente en las universidades, ¿no? Por eso, bueno, en la provincia de Buenos Aires se ha creado porque no existía previamente este consejo de articulación que me toca presidir con el sistema universitario y científico, y este es uno de los temas fundamentales para trabajar, porque nosotros sabemos que necesitamos más universitarios, más universidades,
que necesitamos que los hijos de los que no pudieron acceder a la universidad accedan, que esto sea grande, ¿no? Porque ingresar a la universidad implica también ingresar a muchos otros espacios, implica garantizar otros derechos. No es que, digamos, nuestro gobernador tiene una idea opuesta a la idea de María Eugenia Vidal de que, bueno, esto de sabemos que los pobres no ingresan a la universidad. No, la idea es necesitamos más universidad. Y para esto vamos a necesitar más conectividad, más derechos, más visibilización de aquello que no estaba, ¿no? La pandemia, siempre lo decimos, con sus efectos siniestros, ha puesto al descubierto un mundo de desigualdades que no, a ver, uno puede decir no es que no las sabíamos, ¿no? Pero incluso no estaban visibilizadas, por ejemplo, cuando hablamos de acceso a conexiones, de acceso a internet, de este tipo de servicios. Cuando pensamos esto, bueno, esto estaba invisibilizado, nadie se preguntaba si un estudiante universitario tenía acceso o no a internet. Y al no tenerlo se ve en la pandemia lo desastroso, lo que significa, pero también en la vida cotidiana de una universidad, cuando las cosas funcionan más normalmente, es imprescindible que un estudiante pueda tener los mismos derechos de accesibilidad a la información que tienen otros, ¿no? Y tal vez, Florencia, tal como decís, bueno, cuando trabajamos en el aula, en las universidades públicas, reconocemos, por supuesto, que hay niveles de desigualdad muy altos en la Argentina, pero no teníamos este detalle tan minucioso, por eso digo la relevancia de este trabajo que han hecho, ¿no? Desde el Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico de la Provincia de Buenos Aires y el ENACOM, porque nos permite una radiografía, meternos un poquito en la vida cotidiana del estudiantado. Y leía que casi el 42%, el 41,91%, comparte dispositivos de estudio. Y esto evidentemente también trae dificultades. No, y sumarle a eso, ¿no? El más de casi el 14, el 13,9, afirmó no poseer ninguna conexión de Wi-Fi, ningún tipo de conexión, ¿no? Un estudiante que está en la universidad, entonces ese estudiante, obviamente, digamos, en este proceso queda fuera, si no fuera porque las universidades van a buscarlos. Esto también es formidable para señalar, porque nosotros tenemos un sistema universitario público en la Argentina que tiene además una vocación de garantizar el derecho a la educación como pocos sistemas universitarios en el mundo lo tienen. Entonces, muchas universidades han diseñado hasta estrategias uno a uno, nombre, apellido, van a buscar, llevan los materiales, se encargan, ¿no? Digamos, esto es formidable incluso por la dimensión, porque no es un sistema universitario chiquito, ¿no? Entonces esto es, y además hay que señalarlo porque estas universidades son patrimonio de todos, ¿no? Yo siempre digo que el derecho a la universidad no es solamente el derecho a gozar de la inscripción, de entrar, de sentirse que uno, digamos, este derecho de cada uno de ingresos, sino que es el derecho a usar la universidad, que sea propia, sentirla propia y hacerla propia, ¿no? De toda la población. Entonces, bueno, estas universidades que son de todos y de todas están trabajando con esto. Ahora, fíjate qué difícil con un estudiante que tiene, y es un número, digo, 14% no tiene directamente acceso, y como vos decías, un número tan alto donde se comparten dispositivos. Yo pienso cómo una materia básica de la universidad de primer año puede pedir, no sé, un ensayo muy corto de 2 páginas, de 3. ¿Cómo se hace eso con un celular compartido, por ejemplo, ¿no? O con una computadora compartida con 4 miembros de la familia, con mala conexión, ¿no? Bueno, esa es la situación en la cual muchos de nuestros estudiantes universitarios venían trabajando. Pues no nos olvidemos que acá también la interrupción del Conectar Igualdad en estos últimos años, muchos de estos estudiantes, terminaron el secundario con el macrismo, el gobierno de Macri, no solamente se limitó el trazado
de lo que tenía que ver con la fibra óptica. Directamente desde los primeros días tuvieron una posición absolutamente peyorativa y de desarme de un programa tan maravilloso como es Conectar Igualdad. Entonces estos chicos ya vienen desde el secundario, se les quita la posibilidad de tener otros dispositivos y entran a la universidad en un país que ha creado universidades durante el gobierno kirchnerista. Durante los años del kirchnerismo se crearon 17 universidades en nuestro país, ¿no? Y atendiendo esto, a que llegue a tener lo más cerca y al lado una universidad, bueno, esto plantea un mapa que es muy difícil hacia adelante, pero también yo creo que también el sistema universitario que tenemos, la conciencia del derecho a la universidad, el deseo colectivo de pasar por la universidad como un deseo de derechos, ¿no? Es decir, la pelea por los derechos, va a garantizar que esto podamos ir dándole una respuesta, claramente. Muchísimas gracias, Florencia, por la tarea y por estos minutos con la 990. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande, Cintia. Gran abrazo. Ahí le escuchabas a Florencia Saintud, presidenta del Consejo de Articulación con el Sistema Universitario y Científico de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ella es diputada, fue decana, como sabés, de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, con lo cual tiene un conocimiento acabado de esa realidad, pero como ha dicho, la pandemia con esos efectos siniestros nos permiten esta visibilización de lo que aparecía absolutamente desdibujado, ocultado. Más del 40% de quienes estudian en la universidad en la provincia de Buenos Aires no tienen conectividad o no tienen el equipo para estudiar. Esta es la realidad que estamos viviendo en la Argentina, pero la vocación transformadora, al haber formado este consejo que ya está trabajando con el Ente Nacional de Comunicaciones y la esperanza que se abre por esa conceptualización tan clara del vínculo, del diálogo entre el derecho humano a la educación y el derecho humano a la comunicación.